a colocar estas tareitas, ¿no? Estos los procesos que están en ejecución y los terminados se colocarán ahí. Así. Ya, entonces, aquí. Por ejemplo, dice obtener información, preparar y realizar reuniones de licitación, identificar entrevistas, identificar y revisar los objetivos del sistema, identificar las tareas de información, identificar los requisitos funcionales, los no funcionales y priorizar los objetivos y requisitos. Hay que recordar algo importante acá. Esta palabrita priorización lo hace el cliente, el product owner, ¿ya? El equipo no prioriza, el equipo estima, ¿ya? El equipo estima, el equipo no prioriza. No podemos decir esto es bueno, ¿no? Nosotros no conocemos a la empresa, simplemente vamos a desarrollar un software y el que conoce debe priorizar, ¿no? ¿Cuál es más importante para él? El orden de recorrido realizado para esto es del 1 al 7. ¿No? Dice que la tarea 4, 5 y 6 puede realizarse simultáneamente, en cualquier orden, pero se considera oportuno ver la figura 1. La tarea 1 es original y depende del conocimiento, ¿no? Del conocimiento previo de que tengas en equipo de desarrollo sobre el dominio del problema y del sistema actual. Entonces, todo da inicio. ¿Cómo sería el proceso, ¿no? De priorización? Es decir, ¿cómo sería el proceso de licitación? Estudio el sistema y el problema actual y realizo las sesiones de licitación, ¿no? Y hay una parte acá que es importante recalcar, que es la negociación. Muchos de nosotros no sabemos negociar, ¿no? Tenemos que llegar a esa habilidad de negociar, ¿no? Hemos perdido ese tino, ¿no? En realidad, cuando somos niños, por ejemplo, siempre lo he comentado, mi hijita me dice, papá, tomo la sopa y me das un caramelo, ¿no? Entonces, está negociando, ¿no? Papá, tomo yogur, pero me compras comida para la noche, ¿no? Entonces, negocia, ¿no? Entonces, esa palabrita negociación también tenemos que aprenderla, ¿ya? Por ejemplo, hace poco vi un curso de negociación de Harvard, así, creo que sí lo comenté, ¿no? En algún tiempo, en tener en cuenta, donde te enseñan una serie de actividades o pasos que tienes que seguir para que tú llegues a una negociación efectiva, así lo llaman, negociación efectiva. Y es donde tanto el que negocie contigo y tú sientan que ambos han ganado, ¿no? Siempre sientan que ambos han ganado. La parte de la negociación se conoce. Entonces, chequen información de negociación de Harvard. Todo esto, tanto estudiar el dominio y el sistema actual, y hacer reuniones, es decir, ustedes han cumplido esto, ¿no? Identificamos los objetivos del sistema. Algunos están en esto, ¿no? Ya se han reunido, entonces han identificado cuál es el objetivo y cuál es el alcance del proyecto, ¿no? Entonces, luego de esto, ¿qué sigue, profesor? Vamos a revisar y vamos a priorizar cuáles son los requisitos de información, cuáles son los requisitos funcionales y cuáles son los requisitos no funcionales. Yo no voy a sacar de mi cabeza estos 3 puntos. No, yo voy a sacar mi cabeza de aquí, ¿no? De esto de acá, ¿no? Y luego de esto, recién hago el proceso de priorización, ¿no? Yo creo que este es el que vamos a manejar, ¿no? Esta es la estructura que vamos a manejar. Voy a tomarle un pantallazo. Esto sería el proceso que ustedes tienen que trabajar. Lo voy a poner en la semana de hoy, en la semana 4, y voy a ponerle tener en cuenta, ¿no? Tener cuenta. Tener cuenta. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta para el proceso, para ya iniciar nuestro proyecto, ¿no? Iniciando nuestro proyecto.
Haciendo nuestro proyecto. Así. Y esto es lo que vamos a seguir. ¿Cuál es la fuente? Vamos a colocarle fuente para respetar esa parte de derecho de autor, ¿no? Entonces, este es de Durán Toro, ¿no? Durán Toro. Fuente. Durán Toro, ¿no? Durán Toro. Entonces, eso es importante, ¿no? Esto es importante. Ya estamos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hace primerito? Coloca como tarea, dice la tarea 1, ¿cuál es? Obtener información. Entonces, se va acá la tarea y dice obtener información sobre el problema y el sistema, ¿no? Entonces, hace un proceso. ¿Cuál es el objetivo? El sistema actual, los productos internos, es decir, podemos tener información recopilada o modelos del sistema actual, productos entregables, técnicas recomendadas, ¿no? Para esta técnica por ejemplo, de obtener información, entonces acá hay una técnica recomendada, ¿no? Dice, para que tengas eso, obtener información, fuentes externas del negocio del cliente, folletos, informes sobre el sector, publicaciones, consultas con expertos. En este caso se debe trabajar un dominio muy específico. Puede ser necesario recurrir a fuentes internas al propio negocio del cliente, en cuyo caso pueden utilizar técnicas auxiliares de licitación de requisito como el estudio de documentación, de observación in situ, cuestionarios, inmersiones o aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, esto de acá, esto de aquí, ¿cuál sería, no? Por ejemplo, ¿cómo sería esta parte en cuyo caso pueden utilizar las técnicas de auxiliares de licitación? Una práctica puede ser un insumo de información, sí. Un informe del estado actual de la economía puede ser un insumo de información, sí. Una entrevista con el jefe es un insumo de información, sí. Es decir, ustedes, la tarea de aquí lo que está haciendo es decir, obtener información sobre el dominio del problema y el sistema actual. Profesor, por ejemplo, se había desarrollado un equipo, dijo profesor, en requisitos vamos a hacer un sistema de cochera. Ya, perfecto, ¿no? Entonces el equipo se reunió con el cliente y tenían un cuadernito, ¿no? Profesor, no tiene sistema, tienen un cuaderno donde apuntan. Y tomaron foto al cuaderno, ¿no? Creo que lo tengo acá, a ver. Creo que sí lo tengo acá, vamos a verlo, ¿ya? Vamos a ver cómo los chicos han hecho este proceso, esta tarea de obtener información, ¿no? Han tomado el cuaderno, han tomado... Vamos a verlo, a ver. Creo que lo tengo acá. Creo que lo tengo en proyecto. Este, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que presentaron sus compañeros, ¿ya? Reuniones, sus actas de las reuniones, funciones de la cochera. Este es el cuaderno que ellos tomaron foto, ¿no? Y el que le ayudó a comprender cómo funciona el negocio, ¿no? En este cuaderno apuntaban los precios, los tiempos y cuánto cobrar, ¿no? Y al final decían cuánto ha ganado, ¿no? Es decir, cada día, por ejemplo, este día, el 5 de 6 de 2019, el negocio ha entrado 304 soles. ¿Y qué es lo que se ha pagado, no? Camiones, Bajaj, lineales, autos, ¿no? Entonces, y de acuerdo al horario, ¿no? Aquí también, por ejemplo, en algunos casos hay servicios mensuales, es decir, pagan un servicio mensual, y en otro caso es por días, ¿ya? Tienen esas dos líneas, ¿no? Entonces, cada día apuntan, por ejemplo, no importa el horario, porque si ya pasa el siguiente día y no sale en la mañana, le cobran como un día completo, ya esa política bien. Entonces, los chicos dijeron, profesor, nosotros tenemos esa información,
¿no? Aquí, por ejemplo, anotan el día, la hora que ingresó, ¿no? ¿Cuál es la hora que ha ingresado? ¿No? Ahí están las horas, ¿no? Entonces, y si ha dejado un adelanto o no del cuadro. ¿No? Si pueden dejar un adelanto, ¿no? Pueden dejar un adelanto. Y acá menciona si se ha retirado, ¿no? Se retiró, se retiró, se retiró, se retiró. También manejan este tipo de cuaderno, ¿no? Entonces, para los chicos esto fue la única documentación que tuvieron, ¿no? Pero eso no quedó ahí. Ellos también agruparon las reuniones, agruparon las encuestas que han desarrollado, ¿no? Esto es su proceso de licitación para ellos, ¿no? Han aplicado una encuesta y esto sería el cuestionario, ¿no? Entonces, este cuestionario por supuesto de que no son preguntas, por ejemplo, la otra vez me hicieron 50 preguntas, que no es nada agradable llenar 50 preguntas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser muy críticos en la realización de una encuesta, ¿no? No puede ser más de 10 preguntas, ¿no? No puede ser más de 10 porque esto llega a un aburrimiento y lo marcan por marcar, ¿no? Entonces, la idea es colocar preguntas que ustedes tienen dudas, ¿no? Y que sería mejor que las aclare. De repente, no con una encuesta, de repente directamente, ¿no? Pero la encuesta tiene un sentido de meditación, de que le permitas al cliente meditar si lo que te ha dicho es cierto, ¿no? Lo que es cierto, ¿no? Entonces dice acá, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿la empresa posee un logo? ¿No? Dice, no sé si sea una correcta pregunta, porque para mí no es correcta. ¿Por qué? Porque es muy fácil con una llamada o una pregunta o una entrevista. ¿Tiene logo? No. Ah, ya, perfecto. ¿No? Otra pregunta, ¿no? ¿Necesita que su software soporte distintos idiomas? ¿No? No sé si es correcto o no, porque supuestamente eso, ellos no dominan inglés, no dominan el inglés, el francés o el quechua. Entonces no tiene sentido, ¿no? Esto tampoco no sería una pregunta, ¿no? No está ayudando a descubrir más requisitos del sistema. Se desconectó mi disco, ¿no? Entonces, para ellos es eso. Esos son sus encuestas. Aquí en este curso también vamos a necesitar eso si ustedes van a desarrollar sus propias encuestas, ¿no? Pero no cometiendo esos errores, ¿no? Esos errores no las cometan. Este es un documento muy interesante, ¿ya? Lo que ustedes están viendo acá es un documento que explica estas fases. Por ejemplo, vayámonos a esta parte de acá, preparar y realizar sesiones de licitación, ¿ya? Entonces acá simplemente recolecta información, recolecta toda la documentación necesaria, ¿no? Y acá pasa la tarea 2, preparar y realizar sesiones. Identifica a los usuarios. Ustedes ya hicieron su gestión de interesados, ya identificaron. Conoce las necesidades del cliente. Ustedes ya se entrevistaron con cuál es la necesidad básica y sus posibles soluciones, ¿no? Entonces, el producto interno, el producto entregable, las técnicas recomendadas. Dice en la página 18 al 25 incluyen plantillas y requisitos y conflictos, ¿no? Descritas en la sección 5, que puede usarse directamente durante la sesión de licitación. La tarea, vamos a esta página, ¿verdad? La página 18. Creo que ya está un poquito acá. Documentación, lista de cambios. Miren, acá podemos aprovechar algo, ¿no? Este tiene una estructura de identificar requisitos funcionales. Este tiene una tarea de identificar requisitos funcionales y tiene una estructura, ¿no? Mira, técnica recomendada. Si yo quiero capturar requisitos funcionales, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una técnica, caso de uso, plantilla de actores, plantilla de casos de uso,
plantilla de requisitos funcionales, ¿no? Para requisitos no funcionales, ¿qué necesito? ¿No? Producto, técnica, plantillas de requisitos no funcionales. En la sección 5.5, la página 42. Requisitos del sistema. Documentación de requisitos del sistema. Y acá me da una estructura, ¿no? Una estructura que no se basa en... Se basa en él, ¿no? Es decir, él ha plantado de esta forma, preséntame sus requisitos de software, ¿no? Su estructura de requisitos de software. Esto es su estructura. Esta es su carátula, su cambio, los requisitos, la descripción, los requisitos de información, los requisitos de funcionales, los diagramas de caso de uso, los casos de uso del sistema, ¿no? Acá algo muy importante, ¿no? Los requisitos funcionales tienen diagramas de caso de uso, y esos casos de uso tienen actores, y esos casos de actores llegan al caso de uso del sistema. Esto de caso de uso del sistema no es la primera vez, ¿no? Ya lo había dicho, de que es cómo se comporta el sistema, cómo se comporta el sistema en relación cuando yo ingreso al software, cuando yo estoy poniendo el software ahí, cómo se comporta el sistema, ¿no? Cómo se comporta el sistema. Los requisitos no funcionales, y miren, una matriz, ¿no? Rastreabilidad, ¿no? Es decir, si yo tengo objetivos que he definido, aquí he definido objetivos del sistema, entonces yo hago una rastreabilidad diciendo, estos objetivos, ¿con qué conclusiones, con qué requisitos se está satisfaciendo? Digamos, ¿no? Este objetivo 1 se satisface con el requisito 1, con el requisito 2 y con el requisito 3. Este requisito N se satisface con el requisito 2. Estoy diciendo los objetivos del sistema. Por eso es muy importante decir cuál es el objetivo del sistema, ¿no? Y a partir de esos objetivos se ve, ¿no? Y de repente tenemos un objetivo que hemos definido y no tenga requisitos. Entonces, ahí es una preocupación también de preguntar, ¿no? Señor, usted tenía un objetivo de este tipo. ¿Qué quiere hacer dentro de ese objetivo? Para que cumpla ese objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿No? Entonces, me parece muy bien esta parte de rastreabilidad, ¿no? Me parece excelente. He visto también documentos de requisitos donde le dan también un glosario de términos. Es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes van a meterse a un... Por ejemplo, ¿no? Hace poco me he reunido con un grupo el equipo de prácticas profesionales. Están haciendo el sistema de prácticas. Y ahí hay cositas, por ejemplo, un acuerdo. ¿Qué es un acuerdo? ¿Qué es una resolución? ¿No? ¿Qué es, por ejemplo, un reglamento? Entonces, son palabritas que pertenecen al sistema. Y es muy importante tener bien definido qué es un acuerdo, qué es un reglamento, qué es un sistema. Bien definido dentro de la estructura del proyecto, ¿no? He visto que le dan mucha importancia a ese punto, ¿no? De las referencias, el vocabulario le llaman, ¿no? Un vocabulario, ¿no? Un vocabulario. Y como cada uno va a usar también, va a ser en empresas donde tienen un solo vocabulario, entonces se tiene que definir bien eso, ¿no? Cuando el desarrollador diga acuerdo, ¿pero qué es un acuerdo? Va al documento y dice, ya, un acuerdo es esto. ¿Qué es una resolución? ¿Va? Y ya, la resolución es eso, ¿no? Es decir, ustedes, es muy importante darle esa definición porque de acuerdo a cómo ustedes han entendido, han escrito la definición. ¿Qué pasa si ustedes no escriben qué es un acuerdo? Y él va a internet, el desarrollador va a internet y dice, ya, ¿qué? Un acuerdo. Voy a poner acá, acuerdo, ¿no? ¿Qué es un acuerdo? Dice, decisión sobre algo tomada en común con varias personas. Ya, perfecto. Pero le nace otra duda. ¿Pero quién la toma el acuerdo? ¿Quién hace el acuerdo? ¿El decano? Si hablamos, ¿quién está haciendo el acuerdo? Entonces, ahí es donde el equipo tiene que actuar en el vocabulario, ¿no? El acuerdo es una decisión tomada de un colegiado, ¿no? De un colegiado
formado por una comisión llamada tal, ¿no? Entonces ustedes ya le están dando no solamente la definición, sino también le están dando el contexto. Es muy importante eso del vocabulario, ¿ya? Aquí, por ejemplo, veo que lo llama glosario de términos, ¿no? Lo pueden llamar glosario, lo pueden llamar vocabulario, pero tiene que ir dentro del documento. Tiene que ir su glosario, ¿no? Su glosario, ¿no? Cuando yo vea algo raro, digo, chicos, eso no entiendo. ¿Qué significa para ustedes un reglamento? ¿Qué es un reglamento? ¿No? El reglamento es donde dice las formas de conducta que debe tener, ¿no? Ese reglamento es elaborado por la comisión, ¿no? Y formalizado en una resolución, ¿no? Entonces, ya le están dando no solamente el significado del reglamento, sino le están dando también quién es el que hizo el reglamento y cómo se acepta este reglamento, ¿no? Cómo se está aceptando el reglamento. Entonces, eso es muy importante, el reglamento. Los conflictos, el apéndice, ¿no? Y aquí está lo que estábamos buscando, las técnicas, ¿no? Bueno, vamos a darles unos 15 minutitos para que tomen desayuno. Son las 8:30, siempre vamos a tomar ese horario. Son 8:30 y regresamos 8:45. ¿Está bien? A estirar las piernas. Ahí me voy a quedar para continuar luego de receso, continúo con técnicas. ¿Ok? Lo dejamos ahí, chicos. 8:45 nos volvemos a encontrar. Que se proponen en esta metodología para obtener los productos de las tareas que se han descrito, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la entrevista, ¿no? La entrevista son técnicas de licitación más utilizadas. De hecho, son más prácticas, ¿no? Inevitable en cualquier otro desarrollo, ya que son una de las formas de comunicación más natural entre personas. Bueno, hay que ver dónde aplicamos entrevista, ¿ya? Hay entrevistas abiertas y hay entrevistas cerradas. No se llaman cerradas, se llaman entrevistas preparadas. Preparación de entrevistas. Hay una entrevista abierta. Y hay unas entrevistas elaboradas. ¿Qué significa eso? De que, por ejemplo, las entrevistas abiertas suceden preguntas al momento, espontáneas, ¿ya? Y no hay un, como se diría, no hay un libreto para ir el proceso de entrevista. Y cuando son entrevistas elaboradas, significa de que son entrevistas que son preguntas ya puntualmente, ¿no? ¿Cuáles son cuáles son las preguntas, ¿no? Y no nace nada no nace nada del momento, ¿no? Entonces, normalmente en el primer encuentro que ustedes desarrollen con el cliente va a ser una entrevista abierta y luego harán una entrevista un poco más puntual, más específica, ¿no? Más específica. Preparación de la entrevista, estudiar el dominio, en todo la parte del matemática tiene. Entonces, en el modelo Harvard también hay unas fases donde dice que nosotros no podemos ir a... De hoy nada más imprime. ¿Ah? De hoy día nada más imprime. ¿Cuál? Fichas matemáticas. ¿Así hay? Debe haber, a ver, mira. Vamos a comenzar. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. Entonces, siempre dice que tenemos que hacer un dominio
no podemos irnos, no podemos ir a querer hablar en relación a un tema, ¿no? Sino simplemente tenemos que ya ir investigando de qué va a tratar. Seleccionar a las personas a las que se van a entrevistar. Vamos a seleccionar a personas. Por ejemplo, la encuesta, la entrevista, sí, lo haría directa, ¿no? Sería una conversación directa. Determinar los objetivos y el contenido de la entrevista, ¿no? Esto me parece algo que tengo que considerar en el proyecto, ¿ya? Lo voy a poner esto de acá, antes que se me pase, porque a veces vemos tantas cosas que no lo apuntamos. Entonces, esto sí me parece importante. El proceso de rastreabilidad, ¿no? ¿Qué significa? Versus objetivos, ¿no? Listo, ¿no? Entonces eso es muy importante. Los requisitos versus los objetivos. Tenemos que determinar objetivos. ¿Ya? Listo. La entrevista. Planificar una entrevista, realizar una entrevista, apertura. Esto es importante, ¿ya? Las fases, ¿no? Marianela. Entonces, va a tener una apertura, un desarrollo, preguntas abiertas, preguntas apropiadas y mostrar interés en todo momento, ¿ya? ¿Cómo es la apertura? Dice, el entrevistador debe presentarse e informar al entrevistado sobre la razón de la entrevista, qué se espera seguir, ¿no? ¿Qué se espera conseguir? ¿Cómo se utilizará la información? La mecánica de las preguntas, ¿no? Si se va a utilizar algún tipo de notación gráfica o matemática que en el entrevistado no conozca, debe explicarle antes de utilizarlo. Eso es fundamental, ¿no? A causar buena impresión en los primeros momentos, ¿no? En los primeros minutos. El desarrollo. La entrevista en sí no debe durar más de 2 horas, distribuyendo el tiempo en un 20% del entrevistado y un 80% para el entrevistador. Para los entrevistados. Se debe evitar los monólogos y mantener el control por parte del entrevistador, contemplando las políticas que se usarán en la tercera persona, tome nota durante la entrevista o grabar la entrevista en una cinta de video o audio, ¿no? Eso yo les sugiero, ya no vayan a estar tomando notas, decir, espera un ratito, estoy apuntando, sino grabar, ¿no? El proceso de grabar. El análisis. Una vez realizada la entrevista, es necesario leer las notas tomadas para pasarlas a limpio y retroalimentar. Esto es muy importante, ¿ya? Si vamos a hacer nosotros una entrevista, hay que grabarlas, chicos, y hay que... en algún punto yo pedí que se transcriban, es decir, que se escriba en un papel, ¿no? Entonces puede darse el caso también. Vemos acá otro, ¿no? Llamada el Joint Application Developer, o también la técnica denominada JAP, ¿no? Se denomina, desarrollada por IBM en 1977, es una alternativa en la investigación individual que se desarrolla a lo largo de un conjunto de reuniones en grupos durante un periodo de 2 a 3 días, ¿no? En esa reunión se ayuda al cliente y al usuario a formular problemas, a explotar posibles soluciones involucradas y haciéndolo sentir partícipe del desarrollo. Bueno, esta técnica normalmente va a ser imposible, ¿no? No vamos a poder, tiene una dificultad, ¿no? No vamos a poder reunir a los interesados y consumir sus 2 a 3 o 4 días, ¿no? Su tiempo, porque normalmente ellos paran netamente ocupados, ¿no? Entonces, esta técnica tiene una dificultad, ¿no? Está muy bien pensada, pero desarrollar es un poco complicado, ¿no? Dice, en comparación con la entrevista individual, presenta las siguientes ventajas.
Ahorra tiempo al evitar las opiniones de los clientes, que se contrasten por separado. Todo el grupo, incluido el cliente y los futuros usuarios, recibirán la documentación generada, no solo los ingenieros de requisitos. Implica más a los clientes y a los usuarios. Bueno, yo me quedo con esto, ¿ya? Esta es una parte importante, ¿no? Y normalmente es lo que busca el marco, el marco ágil, ¿ya? Que el cliente y el usuario participen dentro del equipo de desarrollo, ¿no? De repente, no continuamente, sino espontáneamente, pero contar con su apoyo, ¿no? No quiero encontrar dentro del proyecto, no quiero encontrar dentro de los proyectos que digan, profesor, ya el cliente no quiere saber nada del desarrollo. Si llegamos a ese punto, como les dije en un inicio, hemos fracasado con el proyecto, ¿no? Entonces, seamos muy conscientes en ver qué es lo que vamos a desarrollar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Adelantarnos a lo que el cliente puede solicitar, ¿no? Y solamente validaríamos el proyecto, ¿no? Validamos, ¿no? Ah, sí, profesor, usted, sí, cliente, usted necesita esto, sí, perfecto, perfecto, perfecto. Y de repente nos adelantamos mucho, entonces lo ajustamos a lo que el cliente está pidiendo, ¿ya? Tengamos cuidado con eso, ¿no? A veces decimos, somos muy efusivos, decir, podemos hacer esto, y de repente el cliente no lo pide, entonces normalmente debemos dejar que el cliente hable, ¿no? Debemos dejar que el cliente hable y de acuerdo a eso llegar al alcance, ¿no? Llegar a un alcance. Bueno, los participantes, está el jefe, está el analista, está el patrocinador y el representante de los usuarios, representante del sistema de información, los especialistas, ¿no? Pero normalmente, como les digo, es un poco complicado unir, tiene todas unas fases, ¿no? Y al final tiene una conclusión, ¿no? Esto es una técnica muy usada, ¿ya? Entonces, YAP, se llama YAP, que junta a un conjunto de los clientes, usuarios, especialistas y el equipo, ¿no? Ahora tenemos esta de acá. Esto anteriormente, digamos, retrocedamos 2 cursos más atrás, se hablaba muy poco, pero hoy en día ha cogido una relevancia este brainstorm. No, perdón, brainstorm, ¿no? Es tormenta de ideas. Esto va a participar todo el equipo y va a reunirse y va a decir, chicos, vamos a desarrollar el sistema, ¿usted qué cree que debe tener el sistema? Y cada uno va a decir un papel, alguien va a apuntar, ¿no? Y acá hay una regla, ¿no? Cuando hay una lluvia de ideas, no hay idea mala. No hay una idea mala, no hay una idea burlona, ¿no? Todos trabajamos basados en la seriedad, ¿no? En la seriedad y en el respeto a todos, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, este brainstorm te dice que todo el equipo va a votar una idea, ¿no? Va a disparar ideas, va a disparar ideas, va a conseguir unas 50 ideas en relación al sistema. Entonces, uno va a venir y lo va a agrupar, lo va a clasificar, ¿no? Y entonces, y a partir de eso, el equipo va recién a la reunión, ¿no? Ya se ha dado una preparación, ya se han preparado, entonces va a la reunión con esa tormenta de ideas. Con esa tormenta de ideas. No dice, es una técnica de reunión en grupo cuyo objetivo es generar ideas en el ambiente libre de críticas y juicios. Eso es muy importante, ¿no? Libre de críticas y juicios. Nadie puede criticar, ¿no? Las sesiones de brainstorm suelen estar formadas por un número de 4, ¿no? Un número de 4 a 10 participantes, uno de los cuales es el jefe de sesión, encargado de comenzar la sesión para controlarlo, ¿no? Siempre tiene que haber alguien que controle una reunión. Como técnica de licitación de requisitos, brainstorm puede ayudar a generar una gran variedad de vistas del problema y formular diferentes formas, sobre todo al comienzo del proceso de licitación, cuando los requisitos son todavía muy difusos, ¿no? Vamos a encontrar esto, la difusión, ¿no? No hay una claridad del problema. Brainstorm tiene la ventaja de que si es muy fácil aprender, requiere poca organización,
De hecho, hay propuestas de realización de brainstorm por videoconferencias a través de Internet. Por tanto, lo que se debe hacer es un proceso poco estructurado, pero no producir resultados con la misma calidad a nivel de detalle que otra técnica, ¿no? Y acá hay una parte de los procesos, ¿no? La preparación, la generación, se prohíben las críticas de ideas, se fomentan las ideas más avanzadas, se debe generar nuevas ideas y se debe alentar la participación o combinación y completar las ideas de otros participantes, ¿no? ¿Qué se concluye? ¿No? Consolidación, revisa ideas, descarta ideas, prioriza ideas, ¿no? Y documentación. Bueno, acá es otra técnica llamada caso de uso. Los casos de uso tenemos que primero identificar al actor, identificar las actividades que se van a desarrollar y a partir de eso vamos elaborando, ¿no?, los casos de uso, ¿no? Casos de uso. ¿Qué es un caso de uso? Son técnicas para la especificación de requisitos propuestas inicialmente por Jacob y que actualmente forma parte de la propuesta de UML, ¿no? Un caso de uso es una descripción de secuencias de interacciones entre el sistema y los actores, en la que se considera el sistema como una caja negra y en la que los actores deben obtener resultados observables. Es decir, son interacciones entre los actores, entre los dos actores, ¿no? Tanto el cliente como el usuario. Diagrama de casos de uso. Vamos a tener dos palabritas, ¿no? Estas dos palabritas siempre la relación tanto en el include como el extend, ¿no? Esto acá causa una confusión en el alumno, ¿ya? Vamos a ver si tenemos acá. Estos son la interacción de dos usuarios, ¿no? Es lo que menciona la teoría. Tengo los actores y esos dos autores interaccionan en una actividad. También esto es el sistema que está corriendo en la actualidad, ¿no? Este es el sistema que está corriendo, ¿no? Y cómo interactúa el actor 1 con el actor 2, ¿ya? Y también hay parte de esta palabrita se include y extends, que se relacionan entre las actividades, ¿no? Que se relacionan entre las actividades. ¿Qué significa eso? El include, el extend, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo digo los tipos de pago, ¿ya? Los tipos de pago, ¿no? Por aquí está B en relación a otro B, cuando A es una subsecuencia de B, ¿no? Ocurre una determinada circunstancias. El include significa de que sí o sí se tiene que ejecutar para que se haya cumplido la interacción, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí o sí se debe ejecutar para que diga que X se ha desarrollado, ¿ya? Es decir, si queremos decir que X se desarrolló, entonces 1, tiene que haber elegido el producto, 2, tiene que haber pagado y 3, tiene que haberse realizado, ¿no? Y con eso se ha terminado esa interacción. Pero va a haber casos donde yo puedo tomar una decisión, ¿no? Yo puedo tomar una decisión y eso toma el extend, por ejemplo, el tipo de pago, ¿no? Si yo tengo tipos de pago, por ejemplo, crédito, tarjeta, cheque, bono y efectivo, ¿no? Entonces, para que se realice la actividad C, tiene que haber elegido cualquiera de ellos, ¿no? Y el caso de uso ya lo está representando. Por ejemplo, esa tienda recibe solamente efectivo y solamente escogerá efectivo. Pero ¿qué pasa si la tienda recibe efectivo y tarjeta? Porque en la mayoría ya está recibiendo efectivo y tarjeta. Entonces también de la misma forma, efectivo y tarjeta. Pero para que se cumpla esta actividad, solo se desarrolla una de ellas. O de repente ninguna. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a encontrar acá, ¿no? Vamos a decir, dice, en el caso de uso B, se realiza siempre dentro del caso de uso A. Además, siempre ocurre A, ocurre también B. Es decir, hay una pertenencia. Si yo digo que va a ocurrir A, ¿no? Si yo digo que va a ocurrir X, ha ocurrido A, ha ocurrido B y ha ocurrido C. Si yo digo que va a ocurrir X, nuevamente repito, ha ocurrido A, ha ocurrido B y ha ocurrido C. Digamos,
se ha realizado, con el ejemplo que hice antes, ¿no? He realizado una compra, ¿ya? Se realizó la compra, pero para que se realice la compra, el cliente ha elegido el producto, el cliente ha pagado el producto y el cliente ha salido de la tienda. Y se realizó la compra exitosa, ¿no? ¿Qué pasa si no elige el producto? No va a pagar y no va a salir, ¿no? Entonces tiene que cumplirse, eso es lo que está diciendo acá, ¿no? Dice, ocurre A, también B. Por lo que se dice que B es un caso de uso abstracto, ¿no? Un caso de uso abstracto si no puede ser realizado por sí mismo, por lo que solo tiene significado cuando se utiliza para describir alguna funcionalidad ¿no? que es común a otros casos de uso. Por otra parte, un caso de uso será concreto si puede ser iniciado por un actor, ¿no? y realizado por él mismo. Y cuando hablamos de STEM, cuando hablamos ya de STEM, dice, ¿no? Es cierto que A completa la funcionalidad de B. En caso de uso A, puede o no cuando realiza el caso B. Es decir, hay una selección, ¿no? Como le decía acá, el tipo de pago. Pero miren la ubicación, ¿no? C se va a realizar siempre y cuando puede o no puede usar esta parte. Y se va a realizar, puede o no puede usar esta parte de C, ¿no? Es decir, es como si un ejemplo clásico es el tipo de pago. El tipo de pago, ¿no? O como lo que hoy en día te preguntan en las tiendas, ¿no? Te dicen, ¿quieres bolsa? O así nada más, ¿no? Las bolsas valen un precio tanto. Entonces, te dan esa condición, ¿no? No te obligan a comprar una bolsa. No te están obligando a comprar una bolsa, ¿no? Entonces, ¿va el camino por exigencia o no? Pero esto también vamos a tener una charla en relación a casos de uso para ya, llegamos a ese nivel nada más, ¿ya? Llegamos a ese nivel de caso de uso, la interacción, cómo funcionan los procesos, hay sistemas y subsistemas, ¿no? Aquí están los módulos, ¿no? Los módulos, y van a haber actores que participan solamente en un subsistema y va a haber actores que participan en todos los sistemas, o en todos los subsistemas. Eso hay que tenerlo claro, ¿eh? ¿No? Eso hay que tenerlo claro. ¿Quiénes son los actores? ¿No? Plantilla de patrones lingüísticos que edita para elicitación de requisitos, ¿no? Por ejemplo, acá el objetivo es doble. Por un lado, intenta paliar la falta de propuestas concretas sobre las expresiones de requisitos. Por otro lado, también pueden usarse como elementos de licitación y negociación durante las reuniones con clientes y usuarios de forma similar, ¿no? De forma similar. La plantilla para los objetivos del sistema, ¿no? Miren, ustedes pueden elegir esta plantilla, ¿no? Plantilla para los objetivos del sistema, la versión, los autores, los objetivos, la urgencia, la escalabilidad. Plantilla para los requisitos de información, ya que hay una plantilla, ¿no? Como les digo, cada grupo tiene la libertad de poder escoger, ¿no? De escoger o de poder modificar su plantilla. No me voy a poner exquisito en relación a que no trabajen con esa plantilla, no. Cada cliente, cada grupo está en la libertad, ¿ya? Está en la libertad. Antes que me olvide también este gráfico, para que cuando lo vea, pero acá me falta, ¿no? Acá voy a poner proceso, actividad, área. Así. Entonces esto lo guardo para no olvidar, ¿no? Y cuando les diga, chicos, sí lo vimos, está en tener en cuenta. Entonces, para que se acuerden la relación de proceso, actividad, proceso,
actividad y tareas. ¿No? Procesos, actividades y tareas, ¿no? Utilizarlos en los gestores de proyecto. Por ejemplo, Notion, Trello y Jira, etc. Ahí, ¿no? Entonces, podemos trabajarlo ahí. Bueno, seguimos, a ver. Entonces, aquí tienen un ejemplo de plantilla de objetivos, ¿no? La versión, el autor, la fuente de descripción. Tiene una plantilla para requisitos de información. Puede ser esta, ¿no? Aquí hay algo que me causa una sorpresa, ver urgencia. Voy a leer urgencia, ¿ya? ¿Qué es una urgencia? Este campo indica la urgencia del cumplimiento del objetivo para los clientes o usuarios en supuesto caso de que el desarrollo incremental. Con el caso anterior se puede asignar valores numéricos, ¿no? Por ejemplo, para mí urgencia sería prioridad, ¿no? Prioridad. Plantilla para requisitos funcionales. ¿Qué podemos reconocer acá? A ver, tiene una versión, tiene autor, tiene fuente, tiene objetivo, tiene requisitos asociados. Esto. Vamos a encontrarnos con requisitos asociados, ¿ya? Es decir, vamos a encontrarnos, como iniciamos la clase, en registro de clientes, ¿ya? Pero ese registro de clientes también puede estar asociado a un reporte de clientes. Puede estar asociado a una venta, porque a un cliente se le hace una venta, ¿no? Entonces, normalmente, en estos requisitos se coloca todos los requisitos que están asociados a ese cliente, a ese requisito, ¿no? ¿No? Y existen ciertas precondiciones, la secuencia de cómo inicio el programa, es decir, normalmente esta secuencia formal, esto también es importante. ¿Qué significa la secuencia normal? Significa de que cómo el cliente accede al sistema y qué proceso tiene que hacer para que el sistema funcione correctamente, ¿no? Por eso es una secuencia. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo de esto, ¿no? Por ejemplo, acá lo tengo acá. 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 Vamos a ver acá, ¿ya? Análisis de requisito. Este es un sistema llamado Cira. Este sistema Cira fue desarrollado para Ocinermin, ¿ya? Y contiene, como dice acá, el análisis de requisitos. Solamente el análisis de requisitos, ¿ya? Su historia de versiones, quién ha modificado las versiones, es muy importante, ya lo he dicho desde el principio. Tiene un propósito, tiene un alcance. Yo voy a irme de frente al requisito de registro de solicitud, ¿ya? Entonces aquí tengo un requisito. Requerimiento funcional, requisito de solicitud. Los requisitos funcionales son esos y luego voy a analizar requisito por requisito, ¿no? Mira que tengo de un requisito, tengo una descripción, tengo una propuesta de solución, tengo algunas consideraciones que tengo que tener en cuenta cuando desarrolle este requisito
¿Cuál es el 01, profesor? Vamos acá. El 01 es almacenar información proveniente del SIGET en la base de datos de la nueva plataforma. Entonces, ¿qué es lo que SIGET se traerá? Los siguientes datos, ¿no? Se va a traer todos esos datos, los escenarios o reglas del negocio, ¿no? Ahí, ¿no? Y ahí ya comienza con otro requisito. Este no es. Vamos a ver uno. Este es de caso de uso, que también presentan una documentación, ¿no? El modelo de caso de uso. Se conoce como el modelo de caso de uso del sistema. ¿Qué tiene? Tiene, por ejemplo, una introducción, tiene los paquetes. Nosotros nos vamos a ir a estos son paquetes, los actores, los diagramas, los casos de uso, los actores que hay, la interacción que hay entre los actores, y aquí está el flujo básico. O aquí, ¿cómo lo conoce el actor? El autor aquí lo conoce como secuencia formal, normal, ¿no? Secuencia normal. Pero aquí es el flujo normal, ¿no? Aquí lo llama, el caso de uso se inicia cuando el actor ingresa al módulo de configuración a la plantilla de búsquedas del macro región. El actor pulsa el botón nuevo. El sistema muestra las nuevas macroregión. El actor selecciona la macroregión. El actor asigna un supervisor a la regional. El actor asigna un jefe regional. El actor asocia al departamento a la macroregión. Y es un conjunto de actividades, ¿no?, que normalmente hace que pueda funcionar el sistema, ¿no? Pueda funcionar el sistema. A eso se le conoce aquí, esa es la idea de esto, ¿no? De una secuencia formal, ¿no? Entonces, lo que puedo recalcar de esto y que me gustaría ver en sus trabajos, a ver, lo voy a tomar un pantallazo. Y me gustaría ver esto de acá, ¿no? La secuencia, cómo llegan a eso. Y me gustaría ver también los requisitos asociados a ese requisito, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos asociados a ellos? ¿No? Y hay que tener en cuenta eso también. Se fue. Sí. Requisitos asociados y la secuencia, ¿no? ¿Cómo entro a eso? Y algo muy importante aquí. Así. Entonces, eso también lo voy a poner acá como requisito. Profesor, ¿nos podría pasar ese doc de Cira? ¿Cuál? El doc de Cira. Ahí ya. El proyecto, ¿no? Este de acá. Sí, profe. Este, ¿no? Ya. Sí, esto sí lo voy a proporcionar, ¿no? Entonces, esa es la forma, ¿no? De cómo ir, por ejemplo, acá, el flujo alternativo. Puedo entrar de una forma, pero también puedo entrar de otra forma, ¿no? Es decir, por ejemplo, quiero gestionar clientes, presiono el botón clientes, pero cuando estoy en una venta, también puedo gestionar al cliente. Estoy en la pantalla venta
Y un botoncito dice cliente, entonces también puedo acceder ahí mediante el cliente. Otro flujo alternativo, ¿no? En relación a la gestión cliente, ¿no? Y aquí también muestra a la vez su prototipo, ¿no? Información adicional. Este es el prototipo que ha llevado algunos requerimientos relacionados, ¿no? Entonces también eso es todo esto es lo que se muestra para agregar una nueva macrorregión en un paquete de configuración, ¿no? ¿Qué está diciendo, profesor? Estoy diciendo algo, va a pasar algo con sus proyectos, ¿no? Ustedes ya han conversado con el cliente, todo bien, todo ok, entonces tienen requisitos, ¿no? Tienen un montón de requisitos, ¿no? Requisitos muy aislados, algunos relacionados, ¿no? Así, una serie de requisitos. Esos requisitos van a tener que ser catalogados, es decir, en pequeños cuadritos como estos van a ser catalogados, ¿no? Es decir, requisitos relacionados, ¿no? Entonces aquí van a tener aquí, no puedo copiar aquí. Varios requisitos asociados. Requisitos asociados, ¿ya? Requisitos clasificados, lo vamos a poner, ¿no? Y luego de eso, esos requisitos, todo eso, los van a poner en pequeños procesos. En procesos. O módulos. Por ejemplo, este de acá lo llama paquete. Paquete de configuración, ¿no? Entonces, no nos vamos a cerrar a ninguno. Por ejemplo, yo lo llamaría, siempre lo he llamado módulos. Módulos. Pueden llamarse paquetes. No sé, algo pasó con mi teclado. Módulos, paquetes, y acá los llaman procesos, ¿no? Entonces, estas clasificaciones las vamos a pasar, qué es lo que quiero desarrollar, en un listado de un módulo, ¿no? De un módulo. Y cuando ya tengamos los módulos, vamos a saber el alcance del proyecto. ¿Cuánto es el alcance del proyecto? Pero todo parte de este de aquí. Todo parte de los requisitos. Todo parte de estos requisitos. Todo parte de esos requisitos. ¿Ya? Entonces va a haber un listado de los módulos y ya ustedes le colocarán su nombre, ¿no? Por ejemplo, aquí le han puesto el paquete de configuración. Agregar una macrorregión. Ese paquete también desarrolla configurar actividades. Ese paquete también desarrolla buscar macrorregiones. Y ese paquete relaciona buscar personas, ¿no? Y acá miren, ¿ah? Dice, el sistema muestra la ventana de búsqueda de las personas en el cual se muestra un campo de ingreso de datos según el detalle a continuación. El código, el usuario y el nombre completo, ¿no? Eso es lo que va a mostrar, ¿no? ¿En qué formato? Mayúsculas y minúsculas, mayúsculas y minúsculas, mayúsculas y minúsculas. ¿Qué pasa si necesito un cálculo? El cálculo tiene que estar acá, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar un cálculo, a ver. Requisitos relacionados, ¿no? Va a haber requisitos de alto nivel, requisitos funcionales. La cadena, el tipo de letra, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Hablábamos de
Hablábamos del cliente y hablábamos de que nos tenía que demostrar ciertos tipos o ingresar, ¿no? Nosotros tenemos que darle qué tipo de dato va a ser, ¿no? El tipo cadena, tipo cadena, tipo cadena, tipo número y tipo numérico, ¿no? Llegamos a ese punto, ¿no? Hasta decidir qué tipo de datos se va a colocar aquí, ¿no? Si, por ejemplo, este tipo de dato es autogenerado, tenemos que decirle acá que, por ejemplo, normalmente en las facturas, las numeraciones son correlativas, ¿no? Una tras de otra, ¿ya? Entonces, esa correlación una tras de otra tiene que estar dentro de esto. Tiene que estar dentro de los requisitos, ¿no? La numeración es correlativa, ¿no? Correlativa. En algunos casos, por ejemplo, he visto un sistema donde le ponen en configuración de dónde quieren que parta la factura, ¿no? Por ejemplo, normalmente se implementa el sistema, pero ellos ya tienen facturas desarrolladas. Entonces dicen, no, vamos a poner un sistema y vamos a configurar justamente ese punto, ¿no? Ese punto del sistema. Entonces eso, como nuevamente les digo, queda abierto el tipo de formato, pero la idea es que ustedes cuando recaben información no quede duda, no haya una duda en relación a lo que están capturando, ¿no? Esto ya es parte del prototipo. Si no cuenta, le ponen ninguno, pero el equipo es abierto en elegir cuál es el formato que va a utilizar para sus requisitos, sea funcionales y sea no funcionales, ¿no? Por ejemplo, lo que he sacado de acá es lo que está en la literatura, lo que está acá. Lo que está acá, ¿no? La plantilla de requisitos, y esa es una plantilla. Y esto es plantilla de patrones, ¿no? Tal, fuente, requisitos asociados, objetivo asociado, la descripción y la viabilidad. La secuencia, ¿no? Secuencia normal, acá hay un ejemplo de la secuencia normal. Acá hay un ejemplo de la secuencia formal, ¿no? El sistema solicita al usuario su clave. El usuario proporciona su nombre y su clave. El sistema comprueba si el nombre y la clave son correctas, ¿no? Entonces estoy haciendo lo que había hecho el ejemplo, ¿no? De secuencia no formal. Y excepciones, ¿qué significa? El usuario ha intentado 3 veces acceder, ¿no? Sin éxito. El sistema rechaza al acceso al usuario y a continuación está en caso de uso terminado, ¿no? Entonces, vemos eso. La plantilla de requisitos no funcionales, también muy semejante, ¿no? Versión y cada una de las plantillas de la plantilla de no funcionales, ¿no? Y listo. Acá hay un ejemplo, ¿no? De ese mismo caso, sus objetivos, cómo ha desarrollado, la información, los requisitos de información, cómo los ha planteado, y también cómo ha separado la parte de los diagramas funcionales, sus casos de uso, ¿no? Sus relaciones, definición de los actores, el caso de uso del sistema. Y es todo un caso, ¿no? Todos sus casos que ha desarrollado, ¿no? Es decir, esta tesis de aquí plasma sus formatos y plasma cómo elaborarlo, ¿no? Bueno, yo estaba pensando que para el proyecto, ¿qué es lo que tendríamos que elaborar, ¿no? ¿Y qué formato ustedes tendrían que elaborar? ¿En dónde? ¿Cuál es el formato que van a seguir, ¿no? Y estaba viendo acá, por ejemplo, para hoy día, la clase de hoy, yo estaba analizando cuál va a ser la estructura del proyecto, ¿no? Entonces, acá había juntado, por ejemplo, IEEE tiene una estructura ya, el 830,
que tiene toda una estructura de trabajo, ¿no? Por ejemplo, puedo verlo acá. Puedo verlo acá, ¿no? Ejemplo del formato, ¿no? Tiene toda una estructura, ¿no? Pero no hay un ejemplo, tengo un ejemplo de aplicando esta estructura, pero como nuevamente digo, esta propuesta dice que debe contener, pero no dice cómo hacerlo, ¿no? Casi tiene, miren, requisitos no funcionales, descripción de requisito, lo llaman urgencia, pero acá llama prioridad, y de la misma forma todo, ¿no? La prioridad, toda la prioridad, ¿no? Entonces, bueno, yo pensando y viendo la forma cómo se va a trabajar, el formato que vamos a utilizar para el formato de licitación es este de acá, ¿ya? Donde usted va a colocar en los anexos bueno, entonces el formato que vamos a utilizar nosotros es el formato de licitación. Este formato de licitación es el que va a partir su proyecto, ¿ya? Su primer avance va a estar basado en esos formatos, ¿no? Eso lo voy a colocar, voy a colocarlo perdón, aquí, ¿no? Y esto de la IEEE vamos a ponerlo en stop, ¿ya? Vamos a ponerlo en stop porque el formato que me enseña a seguir cuáles son las fases, los pasos, lo que se debe usar y cómo se debe calcular, cómo se debe entrevistar, ¿no? Todo eso, todo esto, presenta este documento, ¿no? Entonces, basado en este documento sale su primer informe llamado, acá va a haber un informe llamado el plan o la metodología de licitación, ¿no? Licitación de requisitos de software. Estamos en la fase de licitación. Va a haber otro documento, ¿no? Por ejemplo, les mostré, ¿no? Alguien me dijo, profesor, ¿puede pasarnos el proyecto? Por ejemplo, este es un proyecto original, ¿no? En la vida real, cómo se desarrolla, ¿no? Taller, ¿no? Voy a tener un análisis. Voy a tener un informe de prototipo. Voy a tener un modelo de caso de uso. Voy a tener un modelo de datos, ¿no? Es decir, lo que vamos a hacer ahorita, todavía no vamos a hacer el análisis de requisito. Lo que vamos a hacer todavía es la licitación. Aquí faltaría, por ejemplo, una carpetita llamado Jira. Jira debería ser licitación. Licitación de requisitos, ¿no? Que sería el primer documento, luego viene el análisis de requisitos, ¿ya? Entonces, esto va a ser el formato que vamos a trabajar para el proyecto. Esto lo voy a compartir hoy día en relación al proyecto, ¿ya? Quiero terminar esto para ya quedar preparados para el examen de mañana. El examen de mañana viene hasta aquí, ¿ya? A ver. Vamos a abrirlo esto en el PDF, ¿eh? A ver, creo que nos quedamos por aquí, creo que corrí mucho.
con esto, con lo que hemos hablado, esto se nos va a hacer más fácil entenderlo. ¿Ya? Miren. Bueno, este proceso ya hablamos. Cada uno tiene sus fases, el proceso de validación, verificación. Algo muy importante es la negociación, que es una habilidad, ¿no? Habilidad, la negociación. El factor humano en la ingeniería de requisitos, la comunicación es uno de los aspectos más destacables de la ingeniería de requisitos, ¿no? Les comenté también que yo cometí un error, ¿no? De decir dentro del grupo que seleccionen a la persona que va a recolectar el requisito, que seleccionen en el grupo la persona que va a crear el trello, ¿no? Entonces no funciona así. En los grupos van a tener que desarrollar la habilidad de comunicación. Si una persona no desarrolla la habilidad de comunicación, cuando está aquí en pregrado, hay un problema, ¿no? Si tenemos ese problema de comunicación, no puedo comunicarme, tenemos que esforzarnos más y tratar de superar esa valla de comunicación, ¿no? De comunicación. Tenemos que superar esa valla, ¿no? Entonces, y eso es lo que pide el mercado. No sé, yo creo que les hablé de un trabajo de investigación donde coloqué cuáles son las habilidades de desarrollo, cuáles son los soft skills que debe tener un ingeniero de software, ¿no? Y una de las habilidades que resalta la literatura, las investigaciones, es la comunicación. Eso significa de que ustedes deben ser muy buenos comunicadores, comunicar sus ideas, ¿no? Entonces, comunicarse con otras personas, ganar la empatía, ¿no? Parte importante es esa parte de la empatía. Eso hay que tener en cuenta. La empatía con el cliente, ponerse en el lugar del cliente y esa sensación, ¿no? de tener la necesidad de un sistema corriendo, ¿no? Corriendo. Entonces, esto es una parte importante, la parte de la comunicación, la parte del trabajo en equipos, la parte de lo que estamos formando con los foros, ¿no? Los foros son los pensamientos, la idea que tienen ustedes en relación a cierto tema, ¿no? Es decir, esa es la idea de tener los foros, ¿no? Ya estamos en la cuarta semana. Ya estamos en la cuarta semana y vamos a cerrar esta unidad. Así es que, por favor, también les pido que llenen sus tareas, sus trabajos. No quiero sorpresas, ¿no? Yo les he dicho de que las tareas son concernientes, son evaluables con el examen de mañana. Si mañana usted puede tener un 18 y no hizo la tarea, esas tareas se promedian con el 18. ¿No? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Sí. Profe, disculpe, Silva Trujillo. Profesor, le quería comentar, tuvimos un problema con la empresa que íbamos a desarrollar el software. El gerente se contactó conmigo y me fue sincero diciéndome que no cuenta con la disponibilidad, ya que tiene problemas familiares. Bueno, un familiar muy cercano se le había enfermado, muy grave. Entonces se contactó y fue sincero, me dijo que estas cosas pasan y que no estaba previsto. Entonces, hablando con mi grupo, tratamos de buscar otro empresa o alguno que quiera hacer, que quiere que le desarrollemos. No encontramos. Entonces, nosotros vimos la solución más factible de desintegrarnos y buscar otros grupos. Ya, pero no sé, en realidad ahorita voy a crear para esta semana. El curso de requisitos tiene 3 tareas. Sí. ¿No? Entonces, ¿cuál es? Una es individual. Una es individual y las otras 2 creo que son en grupo. Ajá. Ya, pero recordemos que cada grupo son de 4. Si ustedes se complementan Sí. en otros, perfecto, no hay problema. Hay un grupo que le falta 2 integrantes. En ese entonces ya estaría completo, pero habría 2 compañeros míos que estarían libres.
y ya no hay otro espacio para crear. O sea, no hay. La única solución sería aumentarle. Silva, ¿y por qué no hacemos un startup? Es decir, yo sé que ese sistema de control ganadero sí, sí es necesario, pero todavía no encontramos un financiamiento, ¿no? Entonces, perfecto, pero yo creo, yo te doy un consejo, ¿no? Seguir ese software, ¿ya? Reunirte, yo te puedo dar ideas de lo que debería tener el software, ¿ya? Y buscar, por ejemplo, otros softwares parecidos a lo que tú estás pensando, un sistema ganadero, no sé, no necesariamente ganadero, ¿no? Un sistema, Profe, sí, sí, sí. mira, siendo sinceros, yo trabajaba para ellos. Entonces yo más o menos sé cómo funciona, pero como usted pedía el Pro Warner, el representante, entonces yo les he dicho, yo les había propuesto, ¿sabes qué quiero hacer? Terminé, habíamos empezado el ciclo anterior inclusive, y ellos en un principio me dijeron que sí, pero después con lo que pasó, bueno, ya no se pudo. Pero en realidad yo sé cómo se maneja todo. Yo creo que ese sería el camino. Si tú conoces, es decir, ya tenemos un startup, significa es un sistema donde normalmente un startup es una idea de negocio, ¿ya? Donde se intenta solucionar un problema. Entonces, tu caso sería un startup donde, si tú conoces, perfecto, se va a desarrollar el sistema, todo eso, pero tú te sometes no solamente a lo que tú crees que cómo funciona, sino también como el startup debe estar abierto a cualquier empresa. Por ejemplo, yo te consigo, llegas a un avance, Silva, tú llegas a un avance y yo veo que es muy funcional y le digo, Silva, vamos a hablar con el vice, vamos a presentarle ese prototipo que tú tienes y vamos a decirle pues, si lo podemos desarrollar, ¿no? Entonces ya buscamos un cliente relacionado a ese prototipo, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Buscamos un cliente, ya, porque yo sé que ese sistema en la UNAS no existe ese sistema, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, contactarnos con un profesor de zootecnia no nos va a dar el caso, es decir, no nos va a hacer. Pero si tú conoces y yo te doy ideas de lo que yo conozco, podemos hacer un startup y decir, corre, todo funciona, y ya Silva, vamos y le ofrecemos esto al vice, le ofrecemos esto a zootecnia, ¿no? Y como tú ya conoces toda la funcionalidad, perfecto, lo implementas. Yo creo que por ese camino te convendría, ¿no? Ya, profesor. Y el tema del Pro Warner, del Project sería yo y tú serías parte del equipo, pero tus ideas valdrían más porque tú conoces todo ese mundo, ¿no? Ya, bacán, profe. Pero yo sería tu product owner, ¿no? De esa forma. Entonces, de la misma forma, si hay otros equipos, por ejemplo, dicen, profesor, yo tengo otra idea de negocio y el equipo hemos conversado y hemos decidido, profesor, que no tengo un product owner, pero creo que esto sí funcionaría para el futuro. O creo que si logramos hacer esto, alguien nos podría comprar, ¿no? Vamos a darle ese sentido, ¿ya? Pero los que ya estamos desarrollando para sistemas, ese también tiene un mercado, ¿no? Otras facultades. Pero para este caso, yo voy a ser el product owner para los que estamos desarrollando sistemas de información, práctica, seguimiento, eso sí es prioritario. Pero para el resto, si alguien tiene una solución que podría funcionar y que podría venderse, hagámoslo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Hagamos, es decir, no recordemos de que lo que ustedes están usando, están desarrollando, lo van a usar para diseño, lo van a usar para desarrollo, ¿no? Entonces creo que hay un sistema verdulero. El sistema verdulero está bien, ya tienen a un product owner, ¿no? Pero hay que abrirlo un poquito más, como le dije, ¿no? Profesor, quiero hacer un sistema de ventas. Ya, pero no solamente me vas a vender verduras, me vas a vender pernos, me vas a vender medicina, me vas a vender, es decir, pensando en que ese sistema se puede vender para distintos negocios, ¿no? Esa es la idea, ¿no?
Y lo mismo pasa es un ejemplo Silva, ¿no? Profesor, conozco toda la parte ganadera, conozco con sus ideas todo eso, podemos hacer un sistema y lo mostramos y vamos a ver si algo se consigue, ¿no? De la misma forma, todos los sistemas yo creo que están en la capacidad de mejorar, ¿no? Pero vamos a darle prioridad a los sistemas que están corriendo para la facultad. Hay que darle prioridad porque esos son los que se necesitan, ¿no? Por ejemplo, viene alguien en la facultad y dice, señor, quiero ir, o ustedes mismos, ¿no? Quiero hacer un seguimiento o quiero ver mis prácticas. No hay un sistema corriendo. Oye, pero es la facultad de sistemas. ¿Cómo no va a tener? Entonces, por eso le vamos a poner prioridad a los sistemas de la carrera y a los que todavía tienen pensando, vean un sistema innovador y digan, profesor, esto también puede ser un startup. Y se cambia. No me voy a negar, ¿no? Entonces, ahí, por favor, Silva, yo te oriento ese camino, ¿no? Eso es un camino muy interesante. Profesor, muchas gracias. Listo. Bueno, acá voy a subir la última tarea. De repente, la última tarea va a ser la formación de sus equipos con la confirmación de su tema, ¿no? Con la descripción, de repente, con los objetivos, ¿no? Sí, ya puedo. A ver acá. Antes que me olvide. Profesor, disculpe. Ya, sí. Sí. Del grupo de Silva, con Ya. nuestro problema, y usted ya le dio como una solución para poder trabajar con usted, para que nos pueda ayudar. Sobre los trabajos que tenemos pendientes para poder presentarle, yo no creo que yo digo de que podría darnos unos días más para poder desarrollarlo junto con usted y de esa manera para poder entregarlo. Claro, ya comienzan de una vez. Bueno, las notas no se suben hasta la semana 8, ¿ya? Y como recién estamos reestructurándonos, estamos viendo cuál es el mercado, estamos comprendiendo requisitos, no me voy a poner muy exigente, ¿no? Nos vamos hasta la semana 8 y cumplan, no se atrasen, ¿no? Vamos a poner fecha, ¿no? Pero hasta la semana 8 tengo yo tiempo para subir esa nota, ¿ya? Entonces, háganlo bien. Eso es lo que solicito, ¿no? Háganlo bien, nada más. No me voy a poner exquisito. Para esta semana va a ser una tarea. Esta sería la sesión 6 de la semana 4. La semana 7, 8. Entonces, la tarea 4 va a ser definir sus objetivos. El sistema, ¿no? Del sistema. Utilizando los formatos de Durán-Toro, ¿no? Durán-Toro. Cuando digo formato, no significa que es el único. Pueden encontrar otros formatos para representar, ¿ya? Pero de repente no lo voy a poner utilizando, ¿no? Sino ustedes definan nada más, teniendo como referencia, le voy a poner, ¿no? Teniendo como referencia la tesis de Durán-Toro, ¿no? Relacionado a elicitación. ¿Ya? Yo ya le subo ese formato, yo ya le subo ese documento, ¿ya? Elicitación. Ya está. Este es relacionado al aprendizaje 4. Eso va a ser la tarea para la semana. Y con eso cerraríamos esta semana, ¿no? Profesor, buenos días, disculpe, ¿me escucha? Sí. Profesor, una pregunta. Pensando ya al examen, así. Bueno, en realidad son dos preguntas. La primera pregunta es, al decir que el examen va a venir todo lo que nos avanzaron, se refiere solamente a las lecturas, ¿no? O solamente, o sea, creo que dijo 3 lecturas, o sea, de la semana 1, creo,
¿Hay solamente un PDF que habla sobre conceptos, creo, algo así? ¿O todo lo que está ubicado en los archivos de cada semana? ¿A qué se refiere con eso exactamente? Todo lo que está ubicado acá, por ejemplo, aquí en la semana 1 comenzamos con los formatos, comenzamos con relación a los modelos, bienvenida al curso, pero todo lo que está contenido en los textos, ¿no? Por ejemplo, aquí veo, te voy a preguntar, por ejemplo, de repente, ¿qué se entiende por asunciones? ¿O qué define el Project Charter? ¿No? ¿Qué define el Project Charter? ¿Cuál es la importancia de tener un gestor, un identificador de interés? ¿No? ¿Cuál es la importancia de tener la parte de gestión de interés? ¿Cuál es la importancia de tener, por ejemplo, un ciclo de vida? ¿Qué nos dice el ISO 12207, ¿no? En relación al ciclo de vida? ¿Cuáles son los modelos? Eso sí saco de la lectura, ¿no? Hay una lectura en relación a los modelos, ¿no? A los modelos, por ejemplo, DRA, desarrollo rápido de aplicaciones, el modelo burbuja, perdón, el modelo tradicional que se llama el modelo cascada, el modelo iterativo que se llama también el modelo incremental, ¿no? Entonces, hay cositas que eso ya lo debemos tener claro, ¿no? Por ejemplo, en la semana 3 ya estamos definiendo qué son requisitos, ¿no? Y para esta semana 4, supuestamente, si ustedes ven el sílabo, porque yo quiero orientarme siempre al sílabo, dice avance del proyecto y el examen. Supuestamente hoy día debemos ver el avance y el examen. Pero este avance, en el estado que estamos, no puedo yo recopilar un avance porque todavía estamos recién plasmando en dónde vamos a trabajar, ¿no? Entonces, no estoy llevando, más bien les estoy dando más alcances para el proyecto, ¿no? Es decir, ya hoy día ya quedó claro cuál va a ser el primer entregable que ustedes me van a entregar, es este de acá, ¿no? De licitación, ¿no? De licitación. Entonces, eso y algunas consideraciones en relación a tener en cuenta, ¿no? Bien, listo, profe. Entonces, ya, y solo una preguntita más. ¿Ya? Ya, dijo que los proyectos al final, faltando un mes, se iba a programar, al decir programar, ¿se refería a hacer los prototipos en la herramienta Figma, por ejemplo, o programar así en Java, en MySQL, así? Lo que yo estaba viéndolo es que se desarrolle en Java. Algo muy parecido a lo que ustedes les enseñé un prototipo. Les enseñé un prototipo en Java aplicando Swing. Algo así muy parecido a eso, ¿no? Se programa netamente en Java con un modelo de capas básico, un modelo vista controlador, y se tenga un producto, un primer prototipo, ¿no? Un pequeño prototipo. No va a ser completamente funcional, ¿no? Porque nos va a faltar tiempo, pero sí se va a desarrollar lo más principal. Ya, listo, profe. Muchas gracias. Eso sería todas mis dudas. Yo tengo una pregunta sobre eso, ingeniero. ¿Ya? Al decirnos Java y usar el Swing, que obviamente sería más fácil porque ya tenemos todo listo arrastrando, y al decir no funcional, entonces también podría hacerlo en un Figma, ya teniendo componentes listos y también arrastrando. ¿Habría algún inconveniente con eso? ¿O necesariamente tiene que ser en Java o Java es la mejor opción? No sé. No, el prototipo, el que vamos a desarrollar, los prototipos, está en la unidad 3, ¿ya? El prototipo es más seguro que utilicemos... Es más seguro que utilicemos... por ejemplo, esta es una excelente herramienta, ¿no? Adobe XD. Es más seguro que utilicemos este prototipado, ¿no? Que he visto mucha funcionalidad, ¿no? Este es un prototipado y que puede correr en
en la nube, puedes mostrarlo en la nube, ¿no? Puedes seleccionar los botones. Este es un sistema, ¿no? Puedo seleccionar. Son prototipos, ¿ya? Es decir, en la semana 3, en la unidad 3, nos vamos a centrar netamente a prototipos, a aprender a hacer correr nuestro programa en forma visual, ¿ya? En forma visual. Y este prototipo también va a originar que nos demos idea de la base de datos, que nos dé ideas de cómo va a correr el sistema, todo eso. Validamos, todo ok, todo funciona, todo bonito, el cliente está muy contento, y esto ya lo pasamos a producción. La idea acá es trabajar con un marco Scrum. Entonces, yo en mi cabeza ya tengo los requisitos. Los requisitos van a ser elaborados también con marco Scrum, ¿no? Va a llegar un punto donde ya tengo todo completo, los prototipos, todo corriendo. Comienza la unidad última, el último mes ya para el curso. El equipo se va a reunir, va a decir, chicos, ahora ya dejamos el chalequito de prototipo, nos vamos a poner desarrollo. Y van a poner todo el esqueleto de los requisitos priorizados y van a decir, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? El equipo no lo decide el interesado. Y el interesado va a decir, chicos, quiero que corra, por ejemplo, si hablo de prácticas, yo le digo, chicos, lo que quiero que corra es el registro de prácticas. Eso es lo que me interesa. Entonces, los chicos cogen el prototipo de registro de prácticas, digamos que es este, ¿no? Digamos que es este prototipo de acá, ¿no? Este de acá, ¿no? El equipo no decide si, no, yo quiero hacer el login, como les decía nuevamente, no, yo quiero hacer el login, no. El equipo decide hacer el registro de prácticas. Estoy hablando de prácticas, ¿no? Entonces, cuando ya quedaron de acuerdo con el Product Owner de hacer registro de prácticas, ahora el equipo viene y se sienta, dice, ¿no? Ahora, esto es lo que tenemos que hacer. Lo ve, ¿no? ¿Qué tareas necesitamos para hacer eso? Va a los requisitos y está todas las tareas, todos los procesos que necesitan. Ya. Chicos, estimemos, de acuerdo a nuestras habilidades, ¿cuánto vamos a demorar en hacer esto? ¿No? Entonces, lo que yo les ofrezco es hacer pequeños ensayos en Java. Yo les enseño a conectar, yo les enseño a crear, y toda esta interfaz lo trasladamos a Java, ¿no? Pero el equipo estima. Yo no les voy a obligar a decir, chicos, me desarrollan eso y 2 más. No, el equipo estima lo más importante, y yo sé que un sprint no dura más de 2 semanas, entonces al último el alumno me dirá, profesor, solo hemos logrado desarrollar 3 interfaces. Profesor, hemos logrado solamente desarrollar este registro de prácticas. Perfecto. Ahí termina el curso. Pero ustedes ya tienen la idea de cómo es un principio ágil, tienen la idea ya de trabajar con prototipos, ya tienen la idea de, ya saben la importancia de que es un requisito, ¿no? Y además le han sumado un punto más a esto, que ya pueden ustedes ponerse y darse cuenta de que el desarrollador no pueden hacerle que él investigue, sino tiene que dar todos los requisitos, tienen que cumplirse por completo, ¿no? Si hay cálculos, en el requisito debe estar el cálculo, ¿no? Entonces se van a dar cuenta de que la calidad de sus requisitos está en relación al producto que ustedes están entregando en desarrollo. ¿Por qué digo Java? Porque si yo le pongo yo les digo, chicos, hagan a su elección, ¿qué va a pasar? Van a encontrar problemas, van a decir, no, profesor, no conecta, no hace esto, no hace otro. Perfecto, pero el curso no es de programación. A lo mucho, lo que yo les puedo llevar el camino es Java, lo conectamos, mostramos ciertos datos, y con eso es suficiente, chicos, ustedes avancen. Llegamos, de repente podemos llegar, próxima clase hacemos un reporte, de repente otra clase podemos consumir XML, consumimos XML, ¿no? De repente podemos hacer, lo que estoy haciendo ahí es hacer una conexión con Sunat,
¿no? Y poder consumir los recursos de SUNAT, pero vamos a llegar a un prototipo funcionando en Java. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. No puedo abrirle al lenguaje, ¿no? El lenguaje no lo puedo abrir. De repente lo abro a voluntad. De repente puedo decir, chicos, hagan el lenguaje que a ustedes les parezca, pero yo les voy a avanzar un ejemplo en Java y en Java, ¿no? Netamente en Java. Y ustedes elijan, ¿no? Pero la idea es comprender si sus requisitos han funcionado en relación al desarrollo. Yo le voy a dejar la última unidad todo un mes para que se trabaje, ¿no? Se trabaje. Ya no creo que a ese nivel ya no estemos con teorías, temas, ya no, full práctica nada más. No sé si se comprende la idea. Sí, sí, ingeniero, tengo otra clase, algunos tenemos otra clase, podríamos tirarnos. Claro, eso ya sería, mañana tenemos evaluación, chicos, a estudiar todo lo que se ha dejado, vean una leída nada más suficiente y tengan en cuenta que tiene que ser no solamente conceptual, ¿no? Es decir, hoy en día en este tipo virtual, yo considero que la parte conceptual no sirve, porque ustedes van en internet y lo buscan. Traten de que sea un poco, no de criterio, no conceptual, ¿ya? Eso es la única recomendación que le doy para el examen. Sean a criterio, ¿no? Es decir, si les pregunto el Project Charter, oye, ¿y qué marca el Project Charter? ¿Por qué es tan importante, ¿no? Para ustedes el Project Charter. Esa es una pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante para ustedes? ¿Por qué es importante la parte de la ingeniería de requisitos? ¿No? ¿Quién prioriza? ¿No? ¿Quién prioriza? Nos vamos a la parte de interesados. Nos metemos a los recuadros de poder interés, ¿no? ¿Qué importancia tiene este poder interés? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es lo que yo voy a resaltar de este poder interés? Entonces van las preguntas por ahí. Bueno, chicos, yo sé que tienen clases, no les quiero cansar más. Gracias por asistir. ¿Sí? Profesor, antes de que termine la reunión, ¿el cierre de la unidad es mañana o toda la semana 4? O sea, me refiero más al plazo de entregar las tareas, ¿no? No, supuestamente mañana mañana cerramos una unidad, pero en relación a los entregables, eso va a estar abierto. Hasta esta semana, hasta la semana 4. Sí. Ya. Creo que para esta semana que viene, la semana 5, ya los proyectos van a estar más sentados, ¿no? Entonces ya vamos a poner un límite, ¿no? Hasta la semana 5, domingo, cruza la semana 5, el domingo se cierra y ya debe estar terminado 1, 2, 3 y 4, las tareas. ¿Sí? Okay. Para no ponerle mucho tiempo y de repente dicen, sigo esperando y yo sé, profesor, que me van a decir, profesor, usted no dijo así. Entonces, mejor es claro. Ya, sí. listo, profesor. Gracias. Entonces vamos a dar un límite de las tareas, chicos. Semana 5, el domingo, se cierran las tareas de la semana 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Es decir, les voy a dar una semana más para todas las tareas y para que ustedes cumplan. Mañana tenemos una evaluación y con esa evaluación se cierra 1, 2, 3 y 4. ¿No? Profesor, buenos días. Los trabajos de grupo, ¿es necesario que lo presentemos todos o solo uno? No, con los nombres. Solo uno. Solo uno. Ya, profesor. Solo uno, Marco. Solo uno lo presenta. No es necesario todos, porque solo uno del miembro dice, chicos, ustedes lo presentan y ya. Recuerden las actas de reuniones, los compromisos, todo eso traten de cumplirlo. Listo. Dejo de grabar, dejo de compartir y ya llamé lista. Nos quedamos ahí. Cuídense. Profe, una pregunta, profe, de que se vayan por... Sí. Profe, quería hablar sobre el proyecto, profe, de mi grupo, Ya tenemos una idea, ya le comenté, ¿no? En su chat privado que, no sé, una idea ya que nos dio, ya bacán, pero le hicimos la entrevista a nuestra pro bono, a la interesada, y resulta que tiene
aún más todavía necesidades. O sea, por decir, necesita que le ayudemos en la parte de publicidad del negocio. Y además tiene sucursales que se encarga también ella, y nos dijo también que en lo posible si le podríamos ayudar con un sistema de control de alquileres, porque ella se encarga de cobrar alquileres de local, así, y nos dijo que también requiere un sistema de eso de control de alquileres y la parte de seguridad también. Ya, y sobre eso, como son muchas cosas, no sé, pensamos solamente enfocarnos en lo que netamente vamos a hacer, que es el sistema de ventas, implementar algunas cosas o ayudar en lo posible a nuestro Pro Wonder en cumplir lo que requiere. Tiene que tener un alcance, no Un límite, hay- ¿cierto? Un límite. Claro, un límite. Ya, listo, Lo profe. que sí suena muy bien es eso, sí tienen que articular, si hay sucursales, el sistema tiene que aguantar esos sucursales, ¿no? Ujú. Es decir, es el mismo negocio, pero hoy en día toman el nombre de PSO, ¿no? Puntos de venta o puntos de operación, ¿no? Entonces, sí, las sucursales sí podría entrar, pero dan un alcance, ¿no? No podemos dedicarnos a la publicidad, Claro, exacto. no podemos Sí, hacer un límite. Ujú. el alquiler tampoco, porque ya es otra cosa, ¿no? En el caso nada más, céntrense a una solución, ¿no? A una solución. Yo creo que eso es lo más óptimo, ¿no? Una solución. Ya, listo, profe, gracias. Ahora sí, nos despedimos, profe, gracias.